Dios les bendiga en este día. Y después de haber alabado y adorado a nuestro Dios, vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante que se refiere a la reconciliación que todos los seres humanos necesitamos con nuestro Dios. Sabemos, según lo cita el libro de Génesis, en los primeros capítulos, cuando el hombre crea al hombre y a la mujer, que todas las tardes el Señor se paseaba por el jardín para estar en comunión con su creación. Y esto fue así hasta que el hombre y la mujer desobedecieron. Eso se llama pecado. Se separaron de esa comunión con Dios. Y a partir de ese momento, desde que fueron expulsados del paraíso, Dios comenzó con un plan para volver a unir a su creación, hecha a su imagen y semejanza con Él. Así que este tema de la reconciliación es tan importante que hoy quisiera examinarla junto con ustedes. Por eso voy a leerles un pasaje que luego vamos a desarrollar en porciones para poder comprenderlo bien. El pasaje se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 32. Y dice así: Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como no estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las
practica. Este relato, que fue escrito en el siglo I después de Cristo, parece ser una fotografía del tiempo en el que estamos viviendo. Comienza diciendo que al ser humano le gusta engañar. Es como que mentir es parte de su naturaleza. Quizás se siente bien cuando falsea la realidad y por otro lado se siente mal si no lo hace. Hay una cosa en la cual a las personas les gusta engañarse a sí mismas. Y lamentablemente esa mentira les afecta no solo en esta vida, sino más aún en la vida venidera, en la vida eterna. Y ese enorme engaño consiste en pensar que todo está bien con Dios, que todos son hijos de Dios y que no hay ninguna cuenta pendiente con el Señor. Pero sabemos que esto no es verdad. La Biblia enseña que toda persona es pecadora y por ello toda persona está separada y enemistada con Dios. Y que es urgente reconciliarse con Él. Si así no fuera, estaría de más lo que el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, donde dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Sí, el hombre necesita ahora oír este mensaje de Dios. Necesita escuchar este llamado divino, esta invitación a la reconciliación. Por eso en estos minutos siguientes vamos a meditar en este pasaje del capítulo 1 de la carta a los Romanos para ver algunas de las razones por las cuales es urgente la reconciliación con Dios. En primer lugar, estimo que es urgente la reconciliación de Dios porque dice el pasaje que hemos leído de Romanos 1, versículo 18, que la ira de Dios viene sobre todo hombre. Dice así el versículo 18: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Y es una ira en la que Dios abandona a una nación entera porque repetidas veces, en el pasaje que leí al principio, Pablo repite los entregó. Versículos 24, 26 y 28. Pablo dice, por lo cual Dios los entregó. Los entregó a vivir como querían. Los dejó hacer lo que ellos querían. Después de advertirle que quienes viven esas vidas son dignos de muerte. Observemos que dice que la ira de Dios vendrá contra toda piedad e injusticia de los hombres. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios traerá su ira sobre todo hombre pecador, sobre todo hombre que no ha sido redimido por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Yo sé que a muchos no les gusta escuchar acerca de este tema. Prefieren tapar sus oídos y posponer oír esta gran verdad. Como aquel gobernador romano llamado Félix, citado en Hechos 24, 25, cuando Pablo le habló del juicio final, y dice así: al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo: basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez. Es obvio que Félix no quiso escuchar y perdió su oportunidad de ser salvo. Y hoy miles, millones de personas están perdiendo esta oportunidad también de reconciliarse con el Señor. Otros se defienden de inmediato argumentando que Dios es amor y que Él no va a castigar a nadie.
y que por ese infinito amor tampoco condenará a ninguno. Y es cierto que Dios es amor, pero también es más cierto que Dios es justo. Él no puede pasar por alto el pecado por mucho que nos ame. Ciertamente Dios aborrece el pecado. La Biblia dice que todo ser estará delante del juez vivo y verdadero y que será juzgado conforme a sus obras y recibirá el correspondiente pago. La cita la encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, donde leemos: vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Mis hermanos, mi amigo, mi amiga que estás escuchando, si el pecador no se arrepiente de sus pecados ahora, entonces verá ciertamente la ira de Dios sobre él en aquel día. Leemos en Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo creo que el pasaje es clarísimo. Por todo esto, el pecador necesita imperiosamente reconciliarse con Dios hoy mismo. Por eso yo te invito a que si no lo has hecho, reconozcas hoy tu necesidad de Dios, te arrepientas y recibas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. En segundo lugar, creo que es necesaria la reconciliación de Dios porque el hombre no ha reconocido a Dios hasta ahora. Leemos lo siguiente que escribió Pablo en el pasaje de Romanos 1, versículos 19 a 21. Me explico, dice Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aquí dice que Dios se ha dado a conocer al hombre. Nadie puede decir que Dios no se le ha revelado. Las mismas maravillas de la creación hablan de la existencia de un Dios todopoderoso. La Biblia lo cita en el Salmo 19, versículo 1, cuando dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama las obras de sus manos. Por lo tanto, ningún hombre tiene excusa. Simplemente con ver lo que le rodea debe darse cuenta que hay un Dios sabio, creador, sustentador y dueño de todo lo que existe.